Grabar. Ahora sí. Y la idea de esta charla es, en el fondo, a enfocada a toda la gente que está en plan común y que aún, bueno, le queda el tiempocito para pensar a qué carrera se quieren ir. Entonces, en el fondo, esta charla está completamente destinada a usted. Siéntase completamente libre en cualquier momento. Si tiene alguna duda, hace la pregunta por acá en el chat y la vamos a ir respondiendo. La idea es que sea lo más cercano posible, ya que es una muy buena instancia para usted saber un poco también de qué se tratan las carreras. Nosotros también fuimos plan comunero, nosotros también tuvimos las dudas de a qué especialidad me voy, de repente se habla mucho de una o de la otra, y es bueno también tener una buena imagen para tomar una buena decisión y que los acompañe por lo que quede de carrera. Entonces, vamos a partir la ingeniería civil eléctrica. Uy, ¿por qué no puedo cambiar de...? Ahí. ¿Qué es la ingeniería civil eléctrica? Yo creo que el profesor Vargas puede hacer una muy buena interpretación de lo que significa. Bien, buenas tardes a todos y todas. Muy contento de estar acá, primero que nada. Y no, contarles que la ingeniería eléctrica, el origen, digamos, si uno va a las raíces de la ingeniería eléctrica, que la distingue del resto, es que se dedica a darle uso y manejo para el bienestar de la sociedad toda, ¿cierto?, a una de las cuatro fuerzas que conoce la humanidad. La humanidad conoce la gravedad, ¿cierto? Conocemos la nuclear, las dos nucleares, ¿cierto? Y la cuarta, el electromagnetismo. Entonces, electromagnetismo entendido en su más amplio sentido. ¿Qué quiere decir eso? Significa la parte de la interacción de las fuerzas del electromagnetismo, todo lo que son las maquinarias, los dispositivos, etcétera, las corrientes, y también la parte que tiene que ver con las comunicaciones, porque el campo electromagnético es el vehículo, ¿cierto?, que se utiliza para todo lo que son las señales en el planeta. Hasta el día de hoy, ¿cierto?, lo más usado es el electromagnetismo. Entonces, tiene amplias aplicaciones en diversos campos, y vamos a hablar acá, a tratar de darles una visión un poquito de cuáles son los campos, qué es lo que nosotros en el departamento digamos, usamos cuáles son las áreas que usamos, que seguimos, digamos, que ofrecemos, y cuáles son los proyectos tecnológicos que, para darles el sabor a ustedes más o menos de lo que se hace. Así que avancemos nomás. Sí, allí a mí me gustaría subrayar así la parte que dice proyectos tecnológicos, porque, bueno, en mi opinión yo creo que la ingeniería civil eléctrica va muy de la mano con las nuevas tecnologías. Ay, que se me va ahí. Ya. Bueno, la ingeniería eléctrica, aquí está en una sola transparencia toda lo que nos rodea de la ingeniería eléctrica, ¿cierto? Arriba en la mano izquierda está una imagen de una ciudad, ¿cierto?, que está iluminada de noche. Todo ese sistema que la ilumina, ¿cierto?, toda esa energía es energía eléctrica. Curiosamente, la energía eléctrica desplazó a fines del siglo XVIII, ¿cierto? 19, ¿verdad? 1880, 1890, a las empresas de gas, que eran las que se encargadas de iluminar a las ciudades. Y así nació la energía eléctrica en general, como iluminando, ¿cierto? Así que tiene un origen muy bonito. Pero además tiene todas las telecomunicaciones, como ya les hablaba, a nivel terrestre, ¿cierto?, satelital, la parte robótica, ¿cierto?, la parte de autos eléctricos, todo lo que es la parte de propulsión, la parte de circuitos integrados, ¿cierto? Entonces, todos los dispositivos que nosotros conocemos y que usamos tan ampliamente tienen unas componentes eléctricas en su composición, en el hardware, digamos, lo que le llamamos nosotros hardware. Muy bien, avancemos. Ya, entonces, lo que yo les quería recalcar con les voy a presentar algunos de los proyectos, pero yo les quería recalcar acá es que en realidad los proyectos lo conforman siempre profesores y estudiantes, Sí. y además personal de colaboración. O sea, esta cosa siempre que se habla de los proyectos de ingeniería eléctrica, siempre están metidos los estudiantes, ¿ya? Es una cosa así como que nosotros no podemos hacer las cosas solos, necesitamos de los estudiantes tampoco pueden hacer las cosas solos, necesitan de los profesores. Y nosotros lo entendemos bastante bien en el departamento, así que todos nuestros proyectos, y los que están ahí, siempre van a tener una foto parecida a esta, donde hay alumnos, hay alumnos de posgrado, lo que sea, pero siempre aparecen alumnos y profesores. Entonces avancemos, vamos a partir con
describiendo algunos. Uno de los increíbles proyectos del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Claro, este es el Suchai, que es una aventura en la cual se embarcó un grupo de profesores, pero como les digo, también muchos alumnos que hicieron sus memorias, que hicieron sus tesis de magíster, sus tesis de doctorado, y que construyeron, se lanzaron a esta idea de construir un primer satélite en Chile, y no solo eso, sino que ponerlo en órbita. Y no solo ponerlo en órbita, sino que fuera operativo y funcional. Esto no es menor, ¿eh? Hay mucha gente que dice, bueno, pero un satélite en realidad, hay muchos que han puesto en órbita satélite o nanosatélites, como en este caso, y está mostrando ahí que cabe, que uno lo puede sostener en una mano, ¿cierto? Bueno, pero resulta que este funciona. Hay muchos nanosatélites que fueron efectivamente lanzados al espacio, pero no funcionan, no tiene comunicación. Este sí tuvo comunicación. Incluso se hicieron experimentos con él. Entonces, efectivamente funcionó en toda la gama, no solo el lanzamiento, no solo el diseño, sino que también en la operación. Así que fue todo un éxito. Yo estuve presente ahí a las 9 de la mañana, cuando se dio la primera vuelta a la Tierra y lanzó su Bitcoin, que es como la señal, de la huella, digamos, que lanza de sincronización el satélite. Así que fue un momento súper bonito, tenían unas tremendas ojeras los cabros ahí porque se habían amanecido. Sí, fue toda una cosa ahí muy, muy, muy bonita. Interesantemente, ¿no? sí, dale nomás, dale Diego. Ya, el otro proyecto, hemos hecho muchos proyectos, les cuento este nomás porque lo encuentro muy bonito también, que es apareció a propósito de una necesidad médica, que había muchas partes aisladas, en este caso Isla de Pascua fue uno de los pilotos que se hizo. Se necesitaba un ecógrafo que fuera portátil y que fuera operado a distancia. Entonces, esto se logró con este elemento, que la palabra taote significa médico, y fue muy exitoso y todavía está en funcionamiento, ¿cierto? Y se utiliza en zonas rurales. Ahí se hizo un equipo, ¿cierto? Un equipo interdisciplinario también, ahí había gente de matemática, había gente de otros departamentos, no es solo eléctrico, y aquí aprovecho al tiro de contarles que nosotros los eléctricos, en realidad tenemos una gran capacidad para hacer trabajo colaborativo con prácticamente todas las profesiones u oficios. La mayoría de nuestros proyectos no son proyectos solos, sino que son proyectos con ingenieros de otras especialidades, pero no solo ingenieros, sino que también con médicos, tenemos en este caso, ¿cierto?, del TAOTE, pero también con sociólogos, también con gente de las humanidades. Nosotros los eléctricos tenemos una gran capacidad de sintonizar con distintos saberes y somos bastante flexibles para adaptarnos a eso. Así que yo creo que ese también es una de las grandes potencialidades que tiene la ingeniería eléctrica, que está presente prácticamente en todas las profesiones. Si ustedes, por ejemplo, la gente que se dedica a estructura en ingeniería civil, hacen proyectos, por ejemplo, para hacer el monitoreo de la estructura, de cómo se comportan los puentes. Bueno, toda esa infraestructura de monitoreo es una infraestructura de hardware de ingenieros eléctricos. Todo lo que es el análisis de señales, por ejemplo, que viene después de esas señales, de las señales de terremoto, etcétera, es análisis de señales que también lo cultivamos mucho en el departamento. Y acá tenemos un buen ejemplo. Diego es una persona que se ha dedicado, se ha especializado, ¿cierto?, en inteligencia artificial, en análisis de señales. Así que eso también es algo que me gustaría resaltar. ¿Vamos a la siguiente? Estamos metidos en todo, entonces. Estamos, bueno, claro. Casi Y bien. Claro, y contribuyendo, o sea, no estamos ahí claro, por supuesto. de oportunistas. Siempre nuestro Bueno, granito de arena. claro. Ya, y aquí, este es otro hito que es muy importante. El primer auto eléctrico en Chile, que fue diseñado, construido, ¿cierto? En Chile, lo hicimos en el departamento, el 2007. Me tocó estar muy de cerca porque yo soy del área que hizo este auto. Fue muy lindo y muy, muy hermoso porque fue capaz de ir a Australia ese año, el 2007. Fueron muchos alumnos a Australia y fue muy extraordinario. Yo diría, marcó a toda esa generación porque estos cabros tenían que resolver problemas ahí en tiempo real, estaban en la carrera. Eran carreras que duran mucho tiempo, son digamos, días.
y de repente se les quemaba algo y tenían que arreglarlo ya, en la noche. Entonces tenían sueño, querían dormir y tenían que resolver el problema técnico y estar listos porque al otro día se daba la partida. Y si no, los descalificaban. Entonces les pasaron muchos de esos episodios y eso hizo que este grupo tenga hasta el día de hoy, tienen mucha sintonía ellos y causaron un hito. Y de hecho, llegaron 14 a nivel mundial, o sea, 14 compitiendo con las mejores universidades del planeta. Así que esto fue una tremenda cosa. Y además lo otro bueno es que abrió todo un camino para hacer el aprovechamiento solar en transporte. Y en Chile después se instauró una carrera de la Fórmula I, se llamaba, ¿cierto? Y que hasta el día después se hizo mundial, ¿cierto? Y hasta el día de hoy existen estas carreras y existe todavía estas competencias. Por supuesto, ha evolucionado mucho el auto solar, ahí hay uno biplaza, ¿cierto? El que está en la foto, el Eolian es el primero, el que está en la derecha abajo. Y así, con este tipo de proyectos, como ustedes ven ahí la cantidad de alumnos, casi todos son alumnos. Ellos son los que hicieron. Los profesores, por supuesto, los guiaron y todo lo demás, pero los alumnos fueron los que hicieron este trabajo. Así que muy emocionante, fue un tremendo trabajo. Vamos a la siguiente, Diego. No sé si quieres agregar algo. ¿El Eolian? Tú me interrumpes nomás, Diego. Ya, sí, no, pero el Eolian es un proyecto súper popular, o sea, muy conocido, y también hay harto, también mecánicos trabajando. Está la Valesca, de hecho la Valesca nos podría dar... No, yo no soy parte, es mi pololo que es parte de Eolia, pero actualmente se encuentran desarrollando una versión que es para 4 pasajeros y creo que también es de los primeros en Chile, que es un diseño como auto ya más utilizable porque todos los diseños que ustedes ven acá son como autos de carrera. Entonces tienen esta forma aerodinámica y cosas así. Ahora el diseño está hecho para que entren 4 personas de manera cómoda. La distribución de todo es un trabajo en equipo, tanto ingenieros industriales, mecánicos. Los ingenieros mecánicos hacen simulaciones de, por ejemplo, qué pasa si me vuelco, dónde tengo que poner los fierros para que en caso de que si me doy vuelta o se incendia o cosas así, porque todo lo que decía el profe es verdad, en las carreras pasan cosas. Si por cosas de la vida el cable no quedó bien soldado, el banco de batería se puede incendiar y tienen que solucionarlo. Y bueno, uno de los autos se llama Fénix también porque efectivamente un auto se quemó. Entonces fue como el renacer entre las cenizas también. Y creo que la última versión que están haciendo se llama el Eolian Auriga, también para que los busquen en Instagram y cosas así. Son puros compañeros, ingenieros eléctricos, mecánicos, industriales, de CC, también hay compañeros de la Facultad de Arquitectura, para que vean que es un equipo súper interdisciplinario. Y yo simplemente como externa he aprendido mucho del trabajo en equipo y eso se valora mucho. Y como decía el profe, un ingeniero eléctrico está metido en muchas cosas. Y acá, en todas las áreas se puede trabajar, tanto del área como electrónica, como el área de potencia, han funcionado súper bien acá. Un último detalle, anécdota que me gustaría contarles para que vean ustedes cómo este mundo. En la primera carrera que se hizo en Australia, había mucha temperatura. Entonces, cuando iban en la cabina, los conductores tenían que soportar alta temperatura. Lo que hicieron los cabros para ir aclimatados, se metieron a clases de una yoga especial, que es un yoga que se hace en una sala caliente, a 42 grados. Entonces estuvieron ahí practicando durante varias semanas hasta que lograron aclimatarse y funcionar bien, y eso les sirvió mucho en la carrera, para que vean ustedes cómo está de conectado el mundo. Así que avancemos, ¿no? Qué loco todo. Muy bacán el Eolian en todo caso, todo el mundo lo conoce. Sí. A ver, otro diseño otro proyecto que es muy bonito, es un proyecto que se llama, en realidad este es un proyecto para comunidades rurales. En particular aquí les quiero conversar un poco acerca de una micro red que se instaló en el sur, cerca de Temuco, en una localidad mapuche, y fue el diseño de un modelo bastante interesante en el cual se participó con las comunidades, se implementó un prototipo experimental en base a energía fotovoltaica y energía eólica, y se hizo el diseño y se implementó de un sistema Smart Fan. ¿Qué es lo que es un Smart Fan? Un sistema en el cual aprovecha de manera muy inteligente todos los recursos, ¿cierto? Para producir los bienes que produce la granja. Farm significa granja, entonces esta es una granja inteligente. Y se hace un aprovechamiento del día, ¿cierto? Con la luz fotovoltaica, con la energía fotovoltaica, con la eólica, y se ven cuáles son los procesos que hay ahí en esa granja y se optimiza el uso de la energía. Así que este es un proyecto muy interesante
que se hizo, como les dije anteriormente, en una comunidad mapuche cerca de Temuco. Avancemos, Diego, para que no se nos vaya a faltar el tiempo. Aquí tenemos otro proyecto que ahora esta vez se hizo en el norte, en una comunidad que se llama Huatacondo. Huatacondo es un pueblo pequeñito que queda al interior de Iquique. Al interior, en realidad, es bien lejos, son como 200 kilómetros desde Iquique, hacia la cordillera, donde viven 23 familias, 80 personas, o sea, un pueblito súper chiquitito. En la parte de arriba, si ustedes ven a la izquierda, hay unos paneles, y en esos paneles, atrás en el fondo se ven unas casitas, unos techos. Bueno, ese es el pueblo, no es más grande que eso, ese es el pueblo de Huatacondo. Y el proyecto es un proyecto muy innovador que le llevó energía eléctrica las 24 horas del día. Ellos antes tenían energía solo que provenía de un motor diésel, que lo echaban a andar a cierta hora y lo apagaban a cierta hora. Entonces tenían energía eléctrica solo desde esa fuente y además era muy contaminante. En cambio, aprovechando el sol con estos paneles solares y aprovechando el viento, se logró darle una cobertura de 24 horas a esta comunidad, lo cual fue un gran paso para ellos y además interesante, hay mucho detalle acá, pero por ejemplo, no sé si en la foto de abajo a la izquierda pueden ver que hay una especie de enrejado, que es una especie de coraza que se le puso al generador eólico. ¿Para qué dirán ustedes? Bueno, esto fue necesario porque Huatacondo significa lugar de cóndores. Entonces hay mucho cóndor ahí. Entonces la idea era que el aspa no dañara a los cóndores. Y para que no los dañara, se le hizo esta coraza protectora, igual que un ventilador en la casa. Se le puso una coraza y de esa manera entonces se logró tener energía eólica sin dañar a las aves, en este caso los cóndores. Se combinó todo esto con un sistema de almacenamiento de energía, de batería en ese caso, que se muestra en la mano derecha abajo. Así que este es un concepto que, como les digo, se replica y se replica, después se replicó en otros pueblos, en Ollagüe fue el segundo pueblo en donde se replicó esto, y así se ha ido replicando porque aprovecha de manera muy eficiente los recursos y aumenta el servicio de la energía eléctrica. Avancemos un poquito. Algo bien importante de este trabajo de llevar energía a las comunidades, en este caso, por ejemplo, de Huatacondo, es el trabajo con la gente. O sea, algo que nosotros hemos aprendido en el Departamento de Ingeniería Eléctrica es que por muy buena que sea tu idea tecnológica y por mucho bien que tú quieras hacer a una comunidad, tú no puedes llegar a ir y chantar el proyecto y imponerlo, sino que lo que tienes que hacer es hacerlo junto con la gente. O sea, contarle desde que antes de mover un cable, antes de mover una pala en la tierra, tienes que juntar a la gente y contarles de qué se trata el proyecto. Cosa que ellos intervengan, cosa que ellos digan, y ojalá que ellos propongan cosas así. Por ejemplo, que en este caso se quería instalar el generador eólico en un lugar y ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Lo mejor es ponerlo en este otro lugar. Ahí va a ser mejor. ¿Por qué? Porque ellos conocen. Ellos tienen otras razones. Porque acá, qué sé yo, los cóndores pasan, hay más cóndores en este lado que en este otro, o qué sé yo, los paneles solares, sí, está bien, el panel solar muy bien, póngalo, pero resulta que en invierno corren unos vientos, hay unas ventiscas que se los van a echar abajo. Entonces mejor ponerlo en el otro lado. En fin. Y por último, es espacio que uno va a ocupar del espacio de ellos, no es de uno. El espacio es de ellos viven ahí, nosotros no vivimos ahí. Entonces, cuando uno le va a ocupar el espacio, uno tiene que preguntarle a ellos, pues, ¿qué les parece? ¿No? Y entablar. Entonces, para hacer eso, se requiere trabajar con sociólogos, se requiere trabajar con otro tipo de gente de las ciencias sociales, porque ellos saben mejor que nosotros que somos ingenieros cómo hacer esto. Y por eso se requieren armar estos grupos interdisciplinarios, grupos en los cuales no solo hay ingenieros, sino que también hay gente de las ciencias sociales, hay psicólogos, en fin, de otro tipo de gente que sin ellos, los proyectos no funcionan. Claro, Así de simple. que todos sean parte del proyecto, que todos hacemos todo. Bueno, pasamos al otro. Ya, y esto por último, se los quiero mostrar nomás, pero yo creo que aquí Diego les va a hablar más, así que lo voy a dejar hasta por aquí nomás. Esta es una aplicación de un robot para esta etapa COVID que estamos viviendo ahora, y que
usa una consola Xbox, pero ya le va a hablar más en detalle, un poquito más comentado Diego. Yo creo que sí se lo voy a dejar a él. Yo llego hasta por aquí nomás, entonces. Diego, adelante, dale. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces yo creo que entre todo lo que ha hablado el profe, yo creo que una de las cosas que tenemos que quedarnos yo es sobre la cantidad de proyectos que se generan en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. En el fondo, eso es una de las que me gusta, una de las cosas que me gusta mucho a mí nuestro departamento es que hay gente muy capa, profesores muy capos y todos son muy motivados generalmente. La gente que entra a eléctrica, gente que le gustan como las tecnologías, le gustan innovar. Y hay hartas cosas súper choras y entretenidas que se logran en el departamento. Y es muy importante porque a pesar de que estemos muy metidos en el como mundo bochef, que es todo una ciencia, es todo un mundo bochef, igual en algún momento vamos a salir y al final uno, haber trabajado en proyectos así, te aporta mucho tanto en la parte como profesional como en la parte personal, diría yo. Así que eso es una cosa que también como que ya nos conllevó el profe, la cantidad de proyectos bacanes que se generan. Bueno, esto mencionamos algunos, pero hay otros. Entonces, aterrizando un poco, también haciendo el link hacia ustedes que están en plan común y cómo sería su vida si pasan a la especialidad. Una de las cosas que tienen que tener como en consideración quizá es que cuando uno sale de plan común de eléctrica, o sea, de plan común normal, uno entra a otro plan común, que es el plan común de eléctrica, que también son 2 añitos, en el cual se generan hartos cursos, y le vamos a mostrar un poquito la malla, pero después de estos 2 años, uno tiene que escoger lo que se llama como tu especialidad, ¿ya? Dentro de estas especialidades tenemos 5, que son las que se dan en el Departamento de Ingeniería Eléctrica hoy día, que una, bueno, las tienen ahí, yo creo que las leyeron, que es instrumentación astronómica, inteligencia computacional y robótica, energía, control de sistemas y tecnología de la información. Ustedes son gente bastante inteligente, así que bueno, le voy a dar un poquito. Instrumentación astronómica está muy relacionado con lo que es como semiconductores, trabajan mucho con físicos, y es lo que también estaría más cerca de la electrónica. De repente se reprocha un poco que no hay esta la línea de electrónica, pero instrumentación astronómica sería lo que está más cerca. Bueno, ahí por ejemplo, el Suchai es como el mejor ejemplo de instrumentación. Inteligencia computacional y robótica vendría siendo, es un área muy como de computación al final. Uno aprende mucho lo que es inteligencia artificial, yo creo que eso es como lo más importante. Uno aprende a usar muchas herramientas de software para hacer sistemas más inteligentes al final. Bueno, energía es como el área que es la más como clásica, típica de lo que se llama ingeniería eléctrica, que vendría siendo la producción y distribución de energía. Es algo que es completamente fundamental para cualquier tipo de sociedad hoy día y en todas partes se necesitan, y sobre todo en Chile es un país que tiene mucho potencial a futuro con la energía. O sea, tenemos, bueno, yo creo que la Varesca debe ser más estudiado, pero tenemos desiertos súper áridos, que tenemos muy buen sol que llega, tenemos muchos recursos hídricos, tenemos muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas entretenidas. Control de sistemas vendría siendo lo que es el área como un poco de automatización, como automatización de procesos. Lo que yo tengo entendido es que los que sean de control de sistema, como una de las pegas más bacanas en Chile, vendría siendo como automatización en la minería, donde pueden aplicar como al mayor esplendor su conocimiento de automatización. Hoy en día se puede hacer en otras cosas. Y tecnología de la información vendría siendo como mucho lo que es como Internet de las cosas, por ejemplo, todo el ámbito de lo que es 5G, está esa área metida entre media, un poco como que lo que son las nubes, las comunicaciones, todas esas cosas. Una cosa que me gustaría hacer énfasis es que, bueno, yo le hablo un poco de lo que son estas especializaciones, pero al fin y al cabo, esto simplemente uno las elige como por el amor del arte, por decirlo así. Al final, todos los ingenieros eléctricos, cuando egresamos, salimos con el mismo diploma de ingeniería eléctrica. Entonces, al final, se supone que nuestro plan común eléctrico nos dan un poquito la base de todas estas cosas, que nos permitiría eventualmente poder quizás trabajar en un área que no nos especializamos. Eso es lo que también a mí me gusta mucho, es que como uno escoge el área que al final es la que más te gusta, al final todos sus compañeros están súper motivados y se hacen proyectos bacanes. A mucha gente también lo que hacen de repente es mezclar un poco las especialidades. Yo creo que eso va a quedar un poquito más claro con la malla, pero en el fondo es para que tengan como una idea de que hay como subáreas dentro de lo que es la ingeniería eléctrica. Entonces, si vemos un poco la malla, acá lo separé en 2 partes, lo que vendría siendo el plan común eléctrico y después lo que es la especialización. Entonces, yo si resumiera un poco como lo que es el plan común eléctrico, al final aprendemos lo que es
aprendemos como la introducción a lo que sería como la electrónica. El otro día estaba hablando con un amigo, yo creo que la mejor análisis que hice fue como, después del plan común eléctrica, entiendo, por ejemplo, cómo puedo producir electricidad, cómo la puedo pasar, guardar, almacenar, y cómo puedo usar esa electricidad, por ejemplo, después para crear algún circuito, y entre el circuito más complejo puedo crear procesadores, y con procesadores después puedo generar algún tipo de artefacto computacional. Entonces, yo creo que el plan como eléctrica nos enseña un poco como esa transición, nos enseña también un poco lo que sería como el área de control, de automatización. Entonces, tenemos como, a mí lo que yo siento que me gusta mucho de la ingeniería eléctrica es que tenemos una visión que nos permite entender muchas cosas, y eso yo creo que es una de las cosas que yo le daría énfasis, porque a diferencia, al fin y al cabo, por ejemplo, yo conozco ingenieros eléctricos que al final ejercen como, por ejemplo, no sé, pues, industriales o lo que sea, de repente eso va a depender mucho del campo laboral o lo que nos queramos dedicar, pero yo siento que tenemos como una visión que nos permite entender mejor las cosas, y eso yo le voy a dar mucha énfasis, porque a mí yo me he dado cuenta a través de la ingeniería eléctrica que me gusta mucho aprender, entonces es súper valorable. Cuando uno ya termina estos 2 añitos de plan común de eléctrica, uno no entra a lo que es la especialización. Entonces ahí, en lo que sería el segundo año, sería lo que tendría como el núcleo de especialización y lo que sería el laboratorio. Y después tienen un par de cursos de lo que es como, sobre todo como taller de emprendimiento, de innovación y esas cosas, pero lo que es importante es lo que le puse ahí en circulito, lo que son los electivos y líneas de especialización, que al final eso van a ser como casi todos los cursos que van a estar tomando después. Entonces, como yo le dije anteriormente, que quizá gente los mezcla, es porque los otros núcleos de línea de especialización, como aparecen ahí en el cuarto semestre, al final te sirven como electivos. Entonces, al final, si uno está motivado, uno podría tomar todos los núcleos y es factible. También me gustaría agregar que la malla de ingeniería eléctrica es muy, muy flexible, y, por ejemplo, al final nos podemos complementar mucho con otros departamentos, que yo he hablado con mis compañeros de otras carreras y las suyas no son tan flexibles. Por ejemplo, yo en mi caso particular, yo me fui en el área de inteligencia computacional, y al final yo puedo tomar muchos cursos del DCC como electivo. Y eso al final me enriquece mucho, porque al final puedo, como tengo esta base como eléctrica, puedo ir y empezar a meterme en las otras áreas, y tenemos todas las capacidades para poder seguir aportando y complementando. Por ejemplo, también hay muchos cursos de industria que se complementan, y eso es súper valorable, porque al final el tener diferentes perspectivas, diferentes departamentos, te abre aún más todavía esta percepción y estas como ganas de poder desempeñarte en diferentes ámbitos. En el departamento de ingeniería eléctrica se imparten, bueno, ahí tenemos doctorado y magíster. Generalmente existe una forma, los más conocidos vendrían son los 2 primeros, el tercero voy a hablar un poquito después, pero al final los doctorados va a depender mucho, sobre todo en el área que uno se especialice. Y el magíster es algo que, por mi experiencia, veo que hay harta gente que los hace, sobre todo hay gente que le gusta mucho y le gustaría quizás seguir por investigación, ya que la gracia de hacer los posgrados en la universidad es que, por ejemplo, generalmente un magíster dura 2 años, ¿ya? 2 años, una monitora. Dura 2 años, entonces generalmente uno toma como 1 año de cursos, y después el otro año es como ya hacer tu tesis, y son 2 años, pues al final. Y si la gracia es que si uno se inscribe desde como el departamento, o sea, dentro de nuestra área de estudios, al final uno se alarga 1 año, o casi hay gente que lo hace como en un semestre. Entonces, como 1 semestre más, o 1 semestre y medio más, ya puede salir del departamento con magíster. ¿Por qué eso? Porque nosotros, para sacar nuestro título de ingeniero civil eléctrico, tenemos que hacer una memoria, y para hacer un magíster uno tiene que hacer una tesis. Entonces, si uno la hace de corrido, uno puede validar las cosas por el mismo, y el mismo magíster que te pide electivos, uno también los puede tomar como electivos de eléctrica. Entonces ahí como que se puede hacer un mix que al final a nosotros nos favorece mucho. Entonces el magíster de ciencias en ingeniería en mención eléctrica es algo que es muy, muy compatible con nosotros, hay harta gente que lo hace, y como les dije, va a depender mucho del área en que se desempeñe. Ahora hace muy poquito se acaba de abrir un nuevo magíster, que es el que les había mencionado anteriormente, que es el magíster en Data Science, que es un magíster completamente nuevo, que creo que va a salir el próximo semestre, que junta los departamentos de ingeniería eléctrica, industrial y computación. Y es como la data science es una ciencia que yo por lo menos he visto que se ha desarrollado mucho en otros países, y todo el tema de Big Data es algo súper importante. Cada día es más importante programar, y de hecho, bueno, con el cambio de malla que creo que a ustedes les tocaría, ya tendrían un curso de programación
como, como parte de ingeniería eléctrica. Una cosa que se me olvidó mencionarle es que en el plan común eléctrico uno tiene que tomar electivos, bueno, y esos electivos no tienen que ser de otras áreas. Entonces, por ejemplo, lo que hacían muchas personas que les gustaba como el tema de saber programar un poco, tomar cursos como cursos de CC, que creo que es algoritmo, que es un curso que es bastante útil, pero ustedes tendrían el curso del que se llama programación avanzada. Bueno, entonces lo que quería llegar con esto es que es un nuevo magíster súper interesante, y al final yo siento que el departamento de eléctrica siempre va a estar tirando nuevas cosas, que es súper importante, siempre estamos al tope de lo que es las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué se encuentra en el departamento de ingeniería eléctrica? Bueno, el departamento de ingeniería eléctrica, bueno, ustedes me imagino que ya lo conocen, está en 850, y una de las cosas que, bueno, es un poquito viejo, pero yo encuentro que es bacán porque tienes muchos laboratorios, y eso es súper grande, tenemos muchos laboratorios de todo. Al final yo creo que la mayor parte del departamento son laboratorios, y eso es muy bacán porque al final en laboratorio uno en verdad aprende cómo haciendo. A mí me gusta mucho cómo entender las cosas cuando las hago, y como tenemos tantas áreas, tenemos que tener laboratorios que nos permitan desenvolvernos y seguir aprendiendo. Bueno, los profesores que están en el departamento de ingeniería eléctrica son todos unos cracks, partiendo aquí como el profesor Luis Vargas, son todos gente muy, muy seca, son todos profesores que han sacado doctorado en universidades súper buenas, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, tenemos hasta profesores creo que de Oxford. Entonces, en verdad, yo como que cuando recién entré, como que yo solamente miraba los cursos, pero cuando empecé a investigar un poco sobre la carrera que llevaban nuestros profesores, me sentí muy afortunado de poder aprender de esta gente tan capaz, y al final que tienen tanta vocación para enseñarnos, porque al final gente que tiene estos recorridos y tiene esta capacidad, son gente que podrían perfectamente irse al sector privado y como ir a hacerse muchas lucas, pero al final yo siento que los profes tienen una vocación hacia lo que es la docencia, lo que es la investigación, y eso yo encuentro que es muy, muy valorable dentro de lo académico del departamento. Bueno, lo he hecho harto, siempre estamos haciendo proyectos, por ejemplo, esto lo digo como en modo experiencia. Hace poco ya he leído que cuando ahora el 5G, por ejemplo, que va a llegar a Chile, los primeros que van a probar, van a hacer experimentos con el 5G, van a ser el departamento de eléctrica. Creo que está la profesora Sandra Césped, si no me equivoco, metido en eso. Bueno, todos los profesores están súper metidos en eso. Bueno, aquí, por ejemplo, yo le puse Machine Learning en astronomía porque yo, como soy de inteligencia, el profesor, por ejemplo, Pablo Estey, es un profesor súper seco y está muy metido en lo que es la ESO. Y por ejemplo, en nuestros mismos proyectos nos pasan información de observatorios como para que aprendamos a hacer inteligencia artificial. Entonces, en verdad, cualquier cosa como nuevas, innovadoras que llegan a Chile van a pasar por el departamento de eléctrica, eso estoy seguro. Y acá le había puesto un poco sobre los proyectos de alumnos, bueno, también como los profesores. Yo también siento que los alumnos son muy capaces. Ahora, yo tengo entendido que a mí pasa mucho en plan común que decían como, ay, eléctrica es quizás muy difícil, la verdad. Yo encuentro que más que como difícil, al final lo que nos saca del departamento de eléctrica es como ser como constantes, como entender a organizarnos el trabajo, que al final es mucho más importante que ser como alguien como brillante, que le viene en las pruebas. Al final nos da como una metodología que es súper importante a la hora después de hacer proyectos, de trabajar. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo hice una práctica ahora muy larga de 6 meses, y yo siento que la universidad me dio como todas las herramientas de ser súper metodológico, y al final al final es lo que se dan cuenta la gente que te contrata. Entonces, acá de los proyectos que puse, hay un premio hoy no me acuerdo quién se la ganó, pero tú sabes cómo se llama, Valesca, la que se ganó el premio al Mundial 2020 IE Power Energy Society. Es una que está metida en energía. Es una chica súper seca, es la presidenta de ese proyecto de IE Power Energy Society, y fue la única sudamericana que se lo ganó, así que fue noticia en el departamento y eso. Y bueno, acá también había puesto un poco lo que era la creación del robot, de la asistencia que había mencionado el profe, que era el Pudú, no sé cómo se llama, Pudú. Pudú, que fue sobre todo ahora con la contingencia del sí, Valesca. Bárbara Blanco Contreras es estudiante, la que se ganó el premio. Y
salió en las noticias y todo, yo estoy súper pendiente de, de las noticias. Y bueno, este robot fue súper, fue noticia también porque ayudó mucho como todo el tema de los pacientes COVID para poder interactuar, porque como era súper difícil poder tener interacción humana, ahí estaba, de hecho tengo un súper amigo metido ahí que ha trabajado harto ahí en los aspectos de robots, de robótica, así que eso, pues yo encuentro que el laboratorio de ingeniería eléctrica está verdaderamente a tope en todo y eso yo lo encuentro extremadamente valorable. Bueno, acá rápidamente los recursos estudiantiles tenemos el Centro de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, que son, bueno, todos los departamentos tienen centro, en el fondo es como para ver un poco la opinión del departamento. Generalmente, como a diferencia de plan común, cuando uno entra a la especialidad, al final ya no son 800 personas, sino en mi generación, por ejemplo, creo que entramos como 90, entonces uno se va conociendo mucho mejor, es bastante amigable la interacción con todos. Y también están los electrotutores, que vendrían siendo como los electrotutores. Yo me saco el sombrero frente a ellos porque siempre están haciendo cosas. Por ejemplo, existe lo que es la nube eléctrica, que hace los electrotutores, siempre están haciendo foros, charlas, están muy comprometidos con la docencia y el aprendizaje dentro del departamento, y eso yo lo encuentro súper valorable. Y bueno, también tenemos lo que es, por ejemplo, el paseo eléctrico, que se hace una vez al año, que nos vamos, generalmente nos íbamos a la playa. Bueno, este año está un poco complicado, pero siempre, por ejemplo, esta que pusimos fotos acá son fotos de las bienvenidas, tenemos ahí espacio, podemos hacer cosas, tenemos en la mesita de taca-taca, tenemos la mesa de ping-pong, por ejemplo, la foto que está ahí arriba a la derecha y atrás del departamento, que también se generan actividades, sobre todo si me acuerdo bien, para los 18 de septiembre hacemos actividades también para la semana eléctrica, y eso, pues hay harta vida en el departamento, no es como solamente estudio, y hay harta vida y a mí por lo menos a mí me gusta mucho. Y bueno, aquí creo que terminamos con todo lo que queríamos mostrar, pero ahora ha llegado la parte más importante, que es responder sus preguntas. Así que primero vamos a partir con las preguntitas que nos habían mandado antes de la charla. Así que las voy a leer. Una era, ¿en qué áreas se encuentran la ingeniería en computación y la eléctrica? Y en esos casos, ¿qué haría un ingeniero eléctrico y uno en computación respectivamente? Bueno, yo creo que yo tengo las herramientas para responder esta pregunta, y como ya he dicho anteriormente, yo estoy en el área de inteligencia artificial, computacional. Bueno, con la nueva malla se va a cambiar a inteligencia artificial. Y al final, yo creo que la gran diferencia es que los de computación como que aprenden desde el día uno como a programar, y aprenden como muchos lenguajes de programación, aprenden a programar en HTML, en C, en C++, Python, Java, así como todo, y como que al final saben hacer como muchas cosas. Al final como que todo lo que sea como software, ellos se pueden desenvolver. Nosotros nos enfocamos mucho más en lo que es como aprendizaje de máquinas, que suena como un poco raro, pero en el fondo es lo que muy popularmente ya se llama como Machine Learning, que en el fondo es que nosotros a partir ya de la especialidad empezamos a darle duro a programar y no nos metemos tanto en todos los programas, pero nos dedicamos en uno y nos volvemos como súper, como profesionalmente nos dedicamos mucho a explotar solamente uno, y poder hacer lo que hoy día es aprendizaje, ¿cuál es la palabra para decirlo? Hacer como que aprendan las máquinas, o el machine learning. El machine learning es una palabra que se repite por todas partes, y en el fondo es hacer procesos inteligentes. Nosotros, por ejemplo, en nuestra área enseñamos, yo creo que la respuesta así como general es que inteligencia artificial es como la área en que se especializa eléctrica, y esa es una de las áreas en la que están los de computación, porque computación también se puede ir en lo que es como redes, o lo que se puede ir como infraestructura de software, que en el fondo como que ellos podrían en el fondo como crear algún tipo de plataforma para alguna empresa, o hacer como una acción de red, pero nosotros hacemos lo que es como aprendizaje inteligente de cosas. Entonces al final igual yo creo que se complementan bastante. Al final yo igual he aprendido hartas cosas de computación, y yo creo que con lo que yo tengo sí podría ejercer como con cosas que se hacen los de computación. Y los de computación como que se dedican sinceramente a eso. Nosotros tenemos como una visión más general. La segunda pregunta vendría siendo, ¿el campo laboral se integra de buena manera con programas de perfeccionamiento y doctorados? Yo creo que acá el profe podría responder mejor esta pregunta. Sí, mira, yo creo que lo mejor es
La evidencia muestra que en las empresas del sector eléctrico, de telecomunicaciones, lo que tiene que ver con ingeniería eléctrica en verdad, es creciente el número de profesionales que tienen magíster, que tienen doctorado. Y se integra bastante bien. De hecho, incluso han habido políticas nacionales en las cuales hay un incentivo a la inserción de capital humano avanzado, de gente con magíster, con doctorado en las empresas. Así que yo encuentro que se lleva bastante bien. En todo caso, en los países desarrollados es la regla, ¿no? En los países desarrollados es típico encontrar en las empresas eléctricas muchos doctorados, mucho magíster, digamos, o sea, no solo ingenieros, ¿ya? Entonces, eso es como normal, porque ellos tienen grandes áreas de investigación y desarrollo. Nosotros todavía estamos en la parte de desarrollo de eso, estamos recién impulsando eso. Así que nos falta todavía, pero vamos para allá. Eso. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí que sale, perspectivas laborales post pandemia, ¿cómo es el día a día? ¿El trabajo es más de oficina, de terreno o ambas? Yo creo que también que el profesor podría dar su opinión sobre esto. Claro, miren, el mundo post pandemia es un mundo que es desconocido todavía para nosotros. Aquí lo que yo he recogido básicamente es de que la pandemia ha golpeado mucho a ciertas áreas de la economía y otras no tanto. Entonces la parte de las comunicaciones, la parte de las telecomunicaciones, la parte de la energía eléctrica propiamente tal, de los servicios, etcétera, eso prácticamente no ha tenido ningún efecto, un efecto inmediato. O sea, la gente sigue con buen trabajo, sigue con mucho proyecto, hay mucho proyecto de desarrollo, y lo otro que nos favorece también es que nosotros estamos muy ligados a la minería. Entonces la minería también es un campo que ha sido bastante resiliente en términos de que la pandemia no lo ha afectado mucho. Entonces yo creo que el escenario post pandemia, puesto así como está puesto en la pregunta, no es favorable. O sea, yo encuentro que no vamos a tener problemas nosotros, los ingenieros eléctricos, en adaptarnos satisfactoriamente a lo que venga después de esto. Sobre todo que ahora como con la pandemia yo siento que se ha como entendido que es importante todo el tema de digitalización y de poder tener todas estas conexiones a través de internet y todas esas cosas. Y en todo eso estamos metidos nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que casi que se han abierto más cosas a oportunidades de innovación tecnológica. Bueno, esta es la última pregunta que nos habían mandado antes de la charla. Después vamos a ir respondiendo a las que nos han mandado por aquí, que era, ¿en qué me puedo desempeñar como eléctrica en un futuro? Bueno, en esto, bueno, me voy a aventurar, eso va a depender mucho de lo que tú quieras. Al final, yo siento que una observación súper importante, o que a mí me gustaría darle, es que la especialidad que ustedes cojan al final es como una herramienta, y ustedes cuando ya salgan de la universidad pueden usar esa herramienta como más les guste o más lo estimen conveniente. No porque uno se va a una especialidad, como que su vida va a ser completamente diferente a lo otro, va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. Entonces, como le hemos mencionado de las áreas, al final, como que yo siento que hay muchos trabajos que son multidisciplinarios, pero así como palabra clave yo diría como tecnologías. Al final, para mí un ingeniero eléctrico es alguien que sabe desenvolverse con las tecnologías. Yo creo que al final la pregunta es, al salir de la universidad, de repente uno tiene que decidir si quiere empezar a buscar en qué quiere trabajar, o de repente hay personas que siguen en el área de seguir aprendiendo, en hacer posgrados, puede hacer un magíster, un doctorado, y al final todo va a depender en lo que tú encuentres que te gusta. No sé si el profe quiere agregar, o si denle nomás, interrúmpame nomás. Sí, no, yo lo dijiste bastante bien en realidad. A ver, yo creo que le ocurre mucho a ingenieros. Si ustedes hablan con ingenieros que tienen 40 años, qué sé yo, que han estado ejerciendo la profesión ya por un buen tiempo, en realidad ellos puede que tengan distintos orígenes. O sea, puede que haya sido, por ejemplo, de Teleco y terminó en una empresa eléctrica así en Endesa, y haciendo proyectos de instalaciones de subestaciones en terreno, porque eso fue lo que le gustó y eso fue lo que descubrió después.
En ese sentido yo creo que es bastante amplio, o hay gente que le gusta y se va por el software, se dedica más bien a empresas de que si internet, lo que hablaba Diego, o sea, yo creo que eso lo va a ir diciendo incluso finanzas, por ejemplo, o sea, puede haber distintas aplicaciones que después a uno le gusta, y uno va encontrando después el lugar que a uno más le acomoda. ¿Ah? Yo creo que por ahí está la cosa. ¿Ah? Lo bueno de esto, les doy un dato, la última vez que medimos nosotros la empleabilidad de los ingenieros eléctricos, como que a los 2 meses era el 97%, una cosa así, y ya a los 6 meses estaba 100%, o sea, estaban todos con pega. Y ese es más o menos el escenario que les espera a ustedes, o sea, básicamente no hay desempleados, o sea, a no ser de que quieran, pues también es posible, si quieren también pueden ser desempleados, pero ojalá que no lo quieran, el país los necesita. El baile necesita, sí, estoy Sí. de acuerdo. Yo quiero agregar que siempre, como que lo importante, en cualquier momento cuando escojan especialidad, bueno, una cosa que el profesor también lo mencionaba antes, como ingeniero eléctrico tenemos herramientas para integrarnos con muchas áreas. Entonces, en verdad, cuando ustedes elijan especialidad es cómo quiero ver un problema. Eso es lo que uno elige cuando elige especialidad. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto ahora, como comentamos también en Eolia, que son muchos ingenieros, y yo veo el área eléctrica de una planta de generación solar, pero de concentración solar, que estas son como estas torres, no sé si han sabido como el proyecto de Cerro Dominador, que está en el norte, y entonces básicamente se calientan las sales como con espejo. Y eso también es un problema termodinámico, y eso lo puede ver un mecánico, y yo también puedo aprender junto a un mecánico, pero yo veo el problema como desde la parte eléctrica, yo digo, ya, yo transformo esos megawatts mecánicos, los transformo en eléctrico y los trabajo. Pero estamos viendo el mismo problema solo con distintos ojos con respecto a lo que nosotros adquirimos un conocimiento. Entonces, siempre cuando ustedes piensen en cómo ver la especialidad, porque han preguntado mucho en el chat, que ahora las vamos a contestar de manera más definida, es básicamente cómo me gustaría ponerme los lentes para ver el problema. Porque si yo soy eléctrico, tengo tanto conocimiento, por ejemplo, de mucha electrónica y de todos los sistemas analógicos, digitales y todo lo que tiene que ver como con la computación. Pero también tengo el lenguaje. Pero los DCC lo ven desde una generalidad de donde estudian varios lenguajes para ver cuál es el más óptimo para solucionar un problema. Entonces ahí tienen que pensar un poco de cómo ustedes eligen su especialidad con respecto a lo que a ustedes les apasiona, que eso es lo que nosotros queremos decirles, como busquen algo que les apasione y que ustedes sientan cómodos trabajando, porque podemos trabajar en muchas cosas, en verdad, en muchas cosas, como ingenieros, y en especial como ingeniero eléctrico, entonces busquen algo que los haga sentir cómodos trabajando. Sí, a mí quizás así como para terminar, así como haciendo comparación con la otra especialidad, yo creo que al final, por ejemplo, la mecánica y DCC igual se complementan harto con la eléctrica. Yo siento que al final la eléctrica es un poco más global, como que siento, como que por ejemplo todo el área de lo que es control de sistemas va muy relacionado con lo que es mecánica también, ellos también tienen un área de como automatización. Al final, pero yo siento que como eléctricos podemos hacer eso y más cosas, y por eso a mí me gusta mucho el departamento eléctrico, porque siento que, como les he dicho todas las veces, o sea, toda esta presentación es que he aprendido muchas cosas, y eso yo lo encuentro muy, muy valorable. Vamos con las preguntitas que nos mandaron por el chat. Entonces, a ver. ¿Qué tan relacionada está la matemática con la ingeniería eléctrica? De ser así, ¿cuál es la subespecialidad más matemática? ¿Te queréis lanzar, Valesca? Es Yo me que, no, gustaría, por es porque que yo lo veo. si quieren, yo les hago una introducción mientras piensan. Miren, yo creo que la ingeniería eléctrica, ustedes, en cualquier área, ustedes pueden aplicar matemática de frontera. Por ejemplo, les voy a dar algún ejemplo. En energía, por ejemplo, hay un área de la energía que es la programación de la operación de los sistemas eléctricos. O sea, los sistemas eléctricos son estos generadores, ¿cierto?, que producen la energía, que la transportan y que finalmente se consume en las ciudades y en la industria. Como Chile tiene, por ejemplo, una buena componente de centrales hidráulicas, las centrales hidráulicas tienen la capacidad para almacenar la energía de un año para otro. Entonces siempre está la pregunta, ¿o gastamos el agua ahora o la guardamos para el futuro? Y cuando uno mete el futuro acá, mete lo que se llama un problema estocástico, o sea, un problema de probabilidades, ¿cierto? Y si lo quiere hacer en serio, es un problema estocástico dinámico, bastante peludo y difícil de resolver. Entonces, perdónenme que hable de forma tan relajada, digamos, pero efectivamente es así. Entonces,
Ustedes pueden meter ahí toda la maquinaria matemática que quieran de frontera en ese problema, solo en ese problema, ¿no? Para darles uno. Hay un montón de otros problemas que tienen que ver con, qué sé yo, problemas de programación entera mixta, optimización metaheurística, heurística, en fin, inteligencia artificial. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran. O sea, yo creo que en cualquier área, en robótica, en control, en control si quieren irse por el lado teórico, se pueden poner hasta matemáticos. Hay algunos artículos de control que son realmente unas áreas que son de matemáticos, o sea, solo teoremas y de esta onda. Así que yo creo que es bastante amplio. Ya, y aquí me callo porque No, No, está súper bien, porque en verdad es eso, o sea, uno lo ve como desde su área de especialización, uno ve cómo aplicar las matemáticas. Yo creo que de los ramos que a mí me tocó, así hablando como experiencia de los cursos, fue en señales y sistemas 2, que yo creo que ahora, no sé cómo se llama en Sumaya, pero era la probabilidad como para ver cuánto era la probabilidad de error de la señal transmitida, y eso eran ecuaciones, era muy dim, y el chico que mi auxiliar en ese momento, él era también auxiliar DIM, entonces era una parte matemática muy fuerte, el tema de cómo era básicamente ver cómo cuánto error tenía, cómo saber cuál era la probabilidad de que saliera mal, era muy denso, yo recuerdo que eran muchas ecuaciones y a mí esa área no me gusta tanto, entonces para mí fue muy, muy horrible esa parte del curso, porque era matemática densa, o sea, era puras probabilidades, como decía el profe, bueno, en el área obviamente, de potencia y energía, que es la que me dedico yo, es mucho el tema del modelo predictivo, se ve mucho en el tema de la energía hidráulica. Se está trabajando mucho por el tema de la no constancia de la energía solar o cosas así, también es un tema que se tiene que prever y eso se estudia, el mercado eléctrico también tiene mucho de eso, entonces ustedes pueden meter la matemática, como ingeniero siempre va a estar la matemática, pues sí. pero ustedes... Eso me gustaría decir a mí, como no quiero alargarme mucho en esta respuesta, pero que al final toda la ingeniería usamos toda la matemática, por eso tenemos el plan común tan matemático y tan DIM y la cuestión. Yo lo hablo como experiencia, mi hermano también está en Bocher y él hizo DIM. Al final lo que hacen los DIM es que ellos como que toda su carrera como que se dan demasiado en lo abstracto de la matemática, y lo que hacen mucho es que después hacen posgrado en algo, como cualquier otra área. Al final, cuando tenéis tanto grado de matemáticas, te podéis meter a cualquier área y podéis hacer un aporte. Por ejemplo, mi hermano estudió DIM, hizo un magíster en economía y ahora está haciendo un doctorado en ciencias políticas. Así, para que vean hasta dónde puede llegar la matemática, es una cuestión así. Así que al final, como responde a la pregunta, todas las áreas usan matemática, al final va a depender de ti, como qué tanto queréis dar, y si te gusta mucho, podéis complementarlo con los cursos del DIM. Ya, a ver, vamos a ir con la siguiente pregunta. Si hay algún límite de cupos para entrada eléctrica, por lo que tengo entendido, no. Generalmente, No. sí, como que uno postula nomás, y de hecho es una cuestión bastante interesante de la universidad, que si toda la generación quisiera irse a algún departamento, en teoría no debería haber por qué, como un obstáculo de por qué no se podría hacer. Así que no hay cupo, no es como en otras universidades uno entra directamente quizás en el área que uno se quiere desenvolver como ingeniero. Eso sí, también, bueno, como proyectándome en ustedes que están en plan común, y de hecho como que me pregunto, como que me preguntaba yo cuando estaba en plan común, también me gustaría agregarles que de repente dicen como me cargó electromagnetismo, como no me voy a eléctrica, o como me cargó este curso en particular, entonces esto no me va a gustar eléctrica. Al final, como que el plan común es una cosa, y ahora cuando entra en una especialidad, en verdad es como todo diferente. Hay gente que como que no necesariamente, como que si no te gustó mecánica, el curso de mecánica no te va a gustar ingeniería mecánica, y si, por ejemplo, yo en el curso de electromagnetismo, bueno, yo sé que el profe es el profesor de electromagnetismo, pero cuando lo di como que es una perspectiva igual como más física, diría yo, y después como se vuelve a ver un poquito más en unos cursos, pero al final es una perspectiva diferente, así que no tengan como como muralla de decir, o de repente como con métodos experimentales. Yo no siento que no haya ningún curso que sea como representativo de las especialidades, porque al final tienen que intentar meterse lo que ustedes le encuentren interesante. Aprovechen que tienen la oportunidad en verdad, en Bocher tenemos 13 carreras, muchas, entonces para que se vayan por la que les guste al final, si les están dando la oportunidad, y no que no tengan como esa tranca de los cursos de plan común. A ver.
no sé si lo podrán, qué tan compatible es la eléctrica y computación. ¿Qué tan compatible es? Creo que... Miren, Dale, dale, quiero comentar acá porque, a ver, les voy a dar primero la experiencia internacional. En muchos países en el extranjero, los departamentos de ingeniería eléctrica se llaman departamento de ingeniería eléctrica y computación, o sea, de frente los unen, ¿ah? Para evitarse toda esta cuestión hasta dónde llega, aquí y allá. Es un puro departamento, hermano. Ustedes se van a dedicar a todo lo que es eléctrico y además la computación. Y, y en realidad son bastante compatibles, o sea, yo diría que en los dos lados, o sea, de repente hay algún cabro que se mete a computación y de repente le gusta la cosa del hardware y se empieza a meter en la cuestión del hardware y hacer circuito y todo lo demás y realmente él se mete en la parte de los ingenieros eléctricos y eso no hay ningún problema, está súper bien. Todas las especialidades en el día de hoy todas se cruzan. Entonces tampoco hay como una línea así de divisora, no, hasta aquí no va a llegar la eléctrica y después de aquí para allá. No, eso no existe. Hay cruces, hay un montón de cruces y la línea es totalmente difusa. Es un área, ¿ya? Entonces, y se llevan súper bien, ¿ah? Se llevan súper bien. Así que no, yo no creo que haya una dicotomía ahí. Ya. Hay ramos que se parecen bastante. Hay muchos ramos que tienen como materia muy parecida. Tengo amigos de CC que, por ejemplo, hace poco estaban viendo con puertas digitales y eso uno lo ve en sistemas digitales. Uno empieza a estudiar el tema de las compuertas, que es como básicamente OR, AND y cosas así. Entonces, son conocimientos que se traspapelan, entonces se complementan súper bien, como decía el profe. Al final, como, como mi consejo es que si queréis sacar las dos, en verdad, porque en verdad te gustan mucho las dos y como que existe todos los cursos, pero de repente hay gente que se estresa mucho sacando dos carreras y al final quizás se atrasan mucho, como que los estresan mucho, como que no tengáis como esa idea como "Oh, voy a sacar las dos sí o sí", porque quizás de repente hay mejor hasta sacar una y bien que sacar dos así como tan en la mira. Eh, También puedes considerar, no sé, o sea, yo lo tengo, al menos algunas personas lo consideran, pero el tema de los minors, a veces igual te ayuda porque son sugerencias de ramos como que puedes tomar como electivos, entonces igual te ayudan como especializarte en ciertas áreas, entonces puedes elegir bien los electivos como del área de informática, o sea, del DCC que te interesen, y puedes complementarlo súper bien con tu malla en vez de sacar las dos carreras, eso también es súper útil. Entonces, yo al menos yo lo recomiendo Sí. así porque a mí me sirvió bastante el concepto de minor de energía renovable, porque tomé ramos de muchas carreras y me complementó muy bien con los conocimientos que yo quería adquirir. Súper. Lo otro que, claro, que yo quería complementar también para que no se estresen, en el sentido de que igual, supongamos que siguen ustedes ingeniería, que se llama eléctrica, y les gusta computación, después descubren que les gusta, bueno, pueden hacer un diplomado en computación, la cosa sigue, ustedes van a seguir estudiando después, no es que reciban el título y ahí se acabó la cuestión. Ustedes van a recibir el título, pero después cada cierto tiempo van a tener que seguir haciendo cursos para mantenerse al día, para especializarse, así que si descubren después que les gusta, no sé, mecánica, tomen diplomados en mecánica, hagan el magíster en mecánica, ya está. Van a haber múltiples opciones para que ustedes después encaucen su carrera hacia donde ustedes mejor quieran. Eso. Claro, quizá como yo, por ejemplo, si me gustaría saber computación, yo lo que haría, ahora que soy como más grande, diría como sacar eléctrica y quizás hacer un magíster en computación, como si en verdad me gusta tanto. Que encuentro que quizás es hasta mejor que sacar las dos al mismo tiempo, creo yo. También están preguntando, ¿la licenciatura en física se integra de buena manera con la ingeniería eléctrica? Es una buena pregunta. Súper, o sea, mira, la tradición de la facultad, de hecho, es que muchos ingenieros eléctricos son físicos en realidad, Claro. que se sabe poco. Por ejemplo, el Brieva, el ex decano Brieva, él es ingeniero eléctrico. El físico más notable que hemos tenido nosotros de la vieja guardia, que se llamaba Igor Saavedra, era ingeniero eléctrico también. O sea, perfecto, ¿no? Y además en términos así como de la física experimental, por ejemplo, hay un montón de gente que se dedica a estudiar esto de física de estado sólido de las partículas, o sea, las propiedades de las superficies, por ejemplo, y las propiedades eléctricas son muy importantes, y la resistencia, la resistividad, la conductividad. Entonces hay un montón de estudios en los cuales, o sea, gente experimental incluso de física se topa con eléctrica, así que también eso es perfectamente posible. Yo mismo les confieso así que
Cuando yo estudiaba y era como usted, en algún minuto me dio por la física y seguí, tomé cursos de física y llegué hasta electrodinámica, aprobé electrodinámica, fue difícil el ramo en todo caso. Pero después yo dije, no puedo seguir estas dos y me tiré por eléctrica, digamos. Pero está totalmente abierto y sí, yo diría que es perfectamente compatible con ingeniería eléctrica. Desde mi opinión, como que siento que la ingeniería eléctrica es como la ingeniería de la física al final. Como que en la facultad de física es una licenciatura en ciencia y al final nosotros ocupamos muchos conceptos físicos para hacer ingeniería porque al final es muy diferente la ciencia a la ingeniería. La ingeniería es como, tenemos estos conocimientos, cómo podemos usar estos conocimientos como para ayudar a nuestra sociedad. ¿Sí? Los científicos se dedican mucho más a la investigación, a entender las cosas, hacen así. La comprensión del electromagnetismo, si lo ves desde los ojos de los físicos, es muy buena. Yo lo hablo porque mi pololo es físico y a veces para entender estos conceptos electromagnéticos era muy útil sus conocimientos que él tenía como de vibra y onda y cosas así, que también sirven mucho y se complementan súper bien con eso. Y bueno, es más factible el tema de sacar una carrera y una licenciatura. No estoy diciendo que sea fácil, pero es un poco más aceptable porque varios ramos sirven como electivo y se pueden complementar bien y son menos ramos en una licenciatura. Sí. Entonces, es un año extra, él sacó tanto la ingeniería mecánica como la licenciatura en física. Habría que ver si se puede complementar también con los ramos eléctricos, en especial ahora que hay menos ramos en la malla, pero es una opción, como para que sepa que sí se pueden complementar y son súper útiles los conocimientos de los físicos, en verdad es muy útil. En instrumentación astronómica hay hartos cursos, hay un par de cursos físicos, sobre todo semiconductores, que es como importante. El semiconductor es súper bueno para entender todo su funcionamiento. La cuántica, perfecto, es súper útil para esa parte de la materia. Bueno, nosotros vemos un pechintón de cuántica en el curso de analógico. A mí me encantó, bueno, es que a mí me gusta mucho la física también, entonces a mí me gusta todo, diciendo que me gusta todo. Sí, Están preguntando ya, ¿en qué se diferencia la eléctrica de esta universidad con respecto a otras? Pregunto porque también está la electrónica, entonces como es que, ¿qué abarca la U? Me imagino que es que abarca la U. No sé si alguien se ya, queda. que yo me quiero, porque yo también cuando yo estaba entrando a la Chile, yo también tenía esa duda, porque yo quería irme a ingeniería electrónica, y bueno, es una duda que igual contestó el Diego, más que nada, los conocimientos se suelen dar un poco en el área de ciencia astronómica y ramos especializados en todo lo que es circuito, y hay muchos ramos que son de plan común que uno también ve harto circuito, entonces más que nada es una como especialización que uno tiene en electrónica, pero si a uno le gusta esa área, en verdad uno puede tomar los electivos pertinentes digamos, en la facultad. Hay muchos electivos que son así, introducciones, análisis y diseño de circuito eléctrico, uno ya parte ahí conociendo todo lo básico de circuito. Y ahí uno queda como enganchado. Yo he sido ayudante de laboratorio, a mí me encanta esa parte, así que si la duda es la electrónica, sí. Yo al final no me fui por esa área, al final me quedé con el área de energía y potencia, que igual hay área de electrónica de potencia, pero igual es un poco distinto los voltajes y los amperajes con los que se trabajan. Pero ya no está en miliamperes, está con miliamperes. Entonces son estudios distintos, pero al final eso es lo bueno de la carrera en la facultad, yo creo que es súper valorable y uno lo ve ahora, es que uno aprende de todo, este plan común eléctrico en verdad es súper bacán porque, ay, voy a sonar como el Diego, pero es que en verdad uno aprende de todo y es súper bacán porque uno tiene conocimiento de todo, entonces uno habla con un chico de telecomunicaciones y uno, esto lo aprendí en mi ramo de plan común, entonces ya, o sea, del plan común eléctrico, entonces uno entiende ese mismo lenguaje, entonces uno sabe. El tema es que uno se especializa más después como más que nada tomando electivos es como lo que yo quiero saber después, pero en verdad se complementa súper bien todo. Yo no Entonces, sé cómo son las mallas de eléctrica en otras universidades, pero como decía la Valesca, al final tenemos los conocimientos. Igual esto lo digo como experiencia propia, en Chile tampoco hay tanto trabajo como electrónico, porque en Chile no se desarrolla mucha electrónica como tal. Al final, como que muchas cosas la importamos y por eso es que no existe tanto esa gran desarrollada, porque al final igual el departamento se va moldeando hacia las necesidades que tiene el país. Y hoy día no se genera mucha, bueno, igual es un poco como triste, quizás se podría hacer, pero bueno, ahí quizás ustedes podrían ser los futuros grandes electrónicos que imparten toda esta área en el departamento. sí, pero lo importante es eso, la flexibilidad de la malla. Hay una cantidad de electivos, en verdad, hay muchos electivos todos los semestres que lo hacen distintos profesores, incluso a veces salen nuevos porque son nuevas áreas de investigación que tienen los profesores. Así que si a ustedes les interesa un tema, en verdad es muy probable que se vea en algún electivo. No tengan miedo de eso, de que, es que me gusta mucho esta área, probablemente hayan electivos con respecto a eso en eléctrica.
Y en verdad a veces hay profesores que dicen como, si consigues 5 personas más, hacemos el curso. Sí, Así hay profes que han dicho eso. sí, pues al final, como ya he dicho, los profes son bacanes, son inteligentes, son todo. Bueno, hay una pregunta que yo creo que el profe podría responder bien, que preguntan, ¿es rentable ir por investigación en Chile? Eh, lo que pasa es que, a ver, no nos engañemos, ¿ah? En este tema. Los mejores sueldos no están en las universidades, ni en los centros de investigación. ¿Ah? Las mayores ganancias, o sea, yo tengo compañeros que los que les ha ido muy bien son justamente los que son empresarios, los que tienen una empresa y han logrado montar digamos, con solidez en el tiempo, ¿cierto? Sí, todo cuesta, por supuesto, pero ellos sí, ellos son los que ganan más. O sea, son gente que tiene muchos recursos. ¿Ah? O sea, en la investigación, yo creo que da, siempre y cuando tú en algún minuto hagas el cambio y te pongas emprendedor, empresario. O sea, por ejemplo, si estás haciendo investigación y descubres que sea un dispositivo, descubres un sistema novedoso, interesante, y tomas tú eso, tú lo tomas y haces una empresa y te dedicas a ser empresario y a desarrollar eso, ahí te puede ir muy bien. Puede ser muy rentable. Pero en ese caso, tienes que hacer el switch de investigador a empresario, a emprendedor. Entonces yo diría que sí, y con esa perspectiva ahora, si tú tomas la investigación desde esa perspectiva, yo voy a investigar acá porque me interesa este tema, lo voy a investigar a fondo, voy a hacer un aporte y de ahí voy a generar un producto y y con ese producto lo voy a vender y por ahí te podías hacer millonario, ningún problema, pero siempre no nos engañemos. Los mayores recursos, los mayores ingresos, etcétera, siempre están en el mercado. Cuando tú llegas al mercado, cuando tú eres capaz de ponerte con un negocio, asesoría, una empresa, un dispositivo, lo que sea, en el mercado. Y ojalá para el mundo, no para Chile, sino que si tu mercado es el mundo, está ahí al otro lado, ahí vas a ser millonario sin ningún problema. ¿Ah? Si resuelves un problema que es interesante para todo el mundo. En la universidad a nosotros nos gusta más, tenemos la componente de investigación que nos gusta mucho, pero además nos gusta mucho enseñar. Y la enseñanza de por sí es una riqueza en sí misma, o sea, uno se siente bien, ¿ah? Uno despierta en la mañana y dice, voy a enseñar, y se siente bien, hacer la clase y termina la clase y uno se siente bien. Eso es algo que le da energía a uno, que le da el contacto mismo con los jóvenes, con ustedes que están llenos de vida, llenos de una nueva manera de ver las cosas, que siempre llegan y se mandan un comentario y uno, aunque no lo diga de repente, pero uno a veces queda como pensando, dice, cabro, esta niña tenía razón, no es así como yo lo tenía pensado, o sea, uno va aprendiendo, está totalmente renovándose, entonces, en la academia es otra la cosa, es otro el cuento, ¿no? Nadie está en la academia porque el sueldo es bueno, o sea, si hay alguien que se da a la academia porque el sueldo es bueno, está equivocado, no Claro, es por ahí. lo que también he hecho un poco con todos los profesores, bueno, yo en mi experiencia, yo me fui a hacer un intercambio, estuve un año fuera de la facultad, y cuando volví, una de las cosas que más valoré es que en verdad acá yo sentía que acá los profesores, bueno, yo a los del departamento de eléctrica porque no conozco tanto los otros departamentos, pero siento que todos los profesores tienen como una vocación por enseñar y eso al final es súper importante porque cambia completamente el ritmo en una clase cuando el profesor está con esta disposición y ganas de cómo enseñar a un profe que lo hace porque lo tiene que hacer. Es muy, muy diferente. Y como dice el profe acá, al final los profes que están en el departamento no están por plata, entonces en verdad es porque les gusta. Bueno, aquí voy a responder otras preguntitas, creo que ya son de las poquitas últimas. Preguntas sobre inteligencia artificial de eléctrica y DC es lo mismo y qué lenguaje utilizan. Bueno, en DCC hay un área que es de inteligencia artificial que se complementa mucho con el área de inteligencia computacional en eléctrica, que es como un tema de lo que es redes neuronales, deep learning, al final toda esa parte es lo mismo, y ahí como que se complementan en sí. Por ejemplo, yo estoy tomando cursos tanto de CC como eléctrica y al final vemos como lo mismo. ¿Y qué lenguaje utilizan para todo este tema de inteligencia artificial, redes neuronales? Ahora se ocupa Python, que es lo que es como el pionero dentro de todo lo que es Machine Learning, porque, bueno, es un spoiler, Google se ha apoderado un poco de estas cosas
y hay caleta de librería y todos que están en Python y que funcionan súper, súper bien. Así que Python es un lenguaje de programación que igual es como, entre comillas, más nuevo. Antiguamente en la malla de integración a programación se enseñaba Java. No sé de cuántos años se empezó a dar Python, y es el lenguaje que al final la está rompiendo. La está rompiendo y todo el mundo la utiliza. Y una de las cosas que también me gustaría hacer énfasis es que una de las grandes diferencias de nosotros como ingenieros con otras carreras es que nosotros sabemos programar. Eso al final es súper valorable y, bueno, ustedes tienen un intro de programación, pero si pueden tomar más cursos, al final siempre es útil programar y para todo te va a dar un valor muy agregado. La universidad está asociada con Coursera, no sé si aún sigue disponible, pero si pueden tomar cursos. Yo tomé un curso de Python porque a mí no se me da programar, así que también lo recomiendo siempre que puedan. Es súper útil, más que nada. Es verdad lo que hizo, o sea, para hacer, al final uno tiene que hacer simulaciones de su proyecto. Yo soy el área de potencia, igual es el área como energía, es como más el área menos computacional, pero igual uno tiene que hacer simulaciones de si su idea va a funcionar o no, entonces uno necesita saber del lenguaje de programación al final. Entonces es súper útil. Aunque les cueste, traten de aprender, se los digo yo por experiencia siempre, porque uno siempre delega la tarea de programación al que sabe. Traten de aprender. Sí, es útil. Por ejemplo, yo en mi práctica que les comenté anteriormente, que hice una práctica 6 meses larga, que al final, bueno, no, yo no la hice en Chile, y estaba con pura gente que era como doctorado en física, que eran gente súper brillante de todas estas cuestiones, y teníamos al momento de qué hacer como programar y cosas, y los gallos se quedan como súper atrás, y yo con mi muy poca, en ese momento solamente había tomado el primer curso de ese, que es algoritmo y estructura de datos, que es como seguir un poco entre la programación. Al final tenía muchas más herramientas que ellos para desenvolverme, porque al final te lanzáis, ¿no? Como que tenía un poco de base y el lanzarte, y es muy, muy, muy útil. A ver, aquí hay más preguntitas. ¿Hay cubos para las subespecialidades o uno siempre va a poder elegir lo que quiere? Por lo que yo entiendo, no hay cupos. O sea, Sí. quizás lo peor que te puede pasar es que en un semestre quieres tomar el curso y se llena, pero siempre vas a tener la oportunidad de poder como pedirlo el próximo semestre. No sé cuál es la distribución de las subespecialidades de eléctrica. No sé si me pueden ayudar con eso. Claro, no, en general no ha habido problemas de ese estilo todavía. Lo que hay cuando hay mucha demanda de un curso, se abre otra sección nomás. Así que yo no lo veo, al menos no ha habido, no ha habido en ninguna área que diga, oye, ¿sabes qué? No podemos recibir a nadie más, no, algún subárea, subespecialidad, no. En general piden mínimo los cursos. Claro, es al revés, es al revés, es al revés. Sí. Pero vengan a este curso. Exactamente. O en los cursos de como del área de ciencia astronómica a veces sí pasa eso, de que tienen que ser 5, son 5 Lo de o instrumentos 6 personas, entonces tienen que ir, claro. Uh-huh. Bueno, hay otra pregunta que sale, ¿puedo trabajar en otros países con el título o va a depender de cada país? Depende de cada país. Hay un montón de países en los cuales hay convenios, pero hay otros países en los cuales no existen. Ahora hay países en los cuales, por ejemplo, no es suficiente con que tú tengas un título en la universidad, sino que hay una institución que te certifica, como que te acredita para ejercer la profesión. Y tienes que dar exámenes ante esa asociación o agrupación. Hay de todo. Lo que yo les podría contar, lo que yo conozco, al menos si uno hace un posgrado afuera, si uno hace un magíster, un doctorado, se puede quedar trabajando sin ningún problema en ese país. Eso yo lo sé. Porque un magíster, un posgrado te habilita el tiro. Si vas solo con el título, yo creo que tendrías que tener, depende del país, va a depender del país. Muy, muy bien. Pero, sí, y siempre decir que igual las herramientas que uno adquiere en la facultad, como que no tengan miedo, uno en verdad sale súper bien preparado para el extranjero. Yo creo que él igual podría decir cómo fue tu experiencia un poco, cómo fue tomar curso en el extranjero. Yo creo que Sí. podría servir un poco para que dimensionar el tema de si uno está preparado o no para irse. Bueno, yo creo que mi conclusión después de, bueno, yo hice un año en Francia, en una como de las mejores escuelas de ingeniería en Francia, y una de mis conclusiones fue que como chef no tenemos que enviarle nada a universidades de otro país, en el sentido de que, bueno, las metodologías son diferentes, eso sí, como que las formas de como pasar un curso va a ser diferente, pero siento que la universidad nos da una como capacidad analítica de poder desenvolverte en diferentes ámbitos que es súper valorable, como que al final, no sé, por el primer año como que te lanzan al agua, estás con los pies los sábados, como que no cacháis mucho, como que todo es caótico, como
esta como capacidad de poder como tomar como este caos y decir como ya sé que me organizo por tal cosa, te da como esta capacidad de poder desenvolverte, que al final es como las cosas más importantes, como saber desenvolverte en diferentes ámbitos, yo encuentro. Yo supe como gracias a las herramientas que me dio Chef, llegar allá y poder desenvolverme. Sí, es algo que han dicho compañeros también que se han ido de otras especialidades también al extranjero, así que no tengan miedo, cabras, cabros, cabres. Y aquí hay otra preguntita que sale, ¿hay algún ramo que recomiendan tomar en cuarto semestre para estar mejor preparado para eléctrica? O sea, tú quieres llegar así de cabeza eléctrica, full motivation. Que yo sepa, no sé, no, sí, no, que sueño, no. ¿Hay algo? Es que pensando, a ver, si pensamos bien de los ramos de primer semestre, así, poner atención en, no sé si se llama igual, es que la Pero vejez. En acá métodos experimentales, está la malla nueva. está método, no, pero es que necesito los ramos de plan común, como Ah, métodos experimentales, era muy bueno para el primer ramo que es análisis, diseño y circuito eléctrico, sirve mucho porque es como la previa, básicamente es la previa. Y en electromagnetismo aplicado te sirve un poco, o sea, sí te sirve electromagnetismo, pero es como que tu primer control de electromagnetismo aplicado va a ser todo tu conocimiento de electromagnetismo. Así que ese es como el resumen de los ramos de plan común que te sirven como para la primera tanda. Pero del resto, las herramientas te las van a dar en la especialidad. Uy, empezaron a gritar los niños. sí, no Sí. es como... Yo Igual, creo que me voy a tener que ir yo, jóvenes. sí, bueno, profe, no se preocupe y volver a agradecerle por estar acá compartiendo con nosotros y bueno, con todos los cabros acá que tienen algún interés o querían saber un poco sobre el departamento. Así que a nombre de todo el equipo le agradecemos mucho por esta Ya, pues participación. muchas gracias a ustedes y suerte, y los felicito por esta iniciativa, ¿no? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Ya, que Gracias, estén muy bien. profe. Adiós. Gracias, Chao, chao, chao. chao, chao. Eh, bueno, ahora que, como si tienen otra preguntita, quizás pueden hasta activar el micrófono, por si tienen una última duda. Con toda la confianza, en verdad, nosotros seguimos siendo estudiantes, así que, como les dije anteriormente, también estimo algún momento como ustedes, decidiendo que queríamos entrar. Dicen, está la especialidad en la que más se trabaja con robótica. Es que el equipo de robótica trabaja en verdad de CC con mecánicos, con eléctricos. Y hay Mm. cursos mecánicos, confirmo, hay cursos mecánicos y de CC que son centrados en el área de robótica. Entonces, de nuevo, es como tú quieras enfocar la carrera. O sea, ahí va bueno, es que el área como más aplicada, o sea, como la parte más física es centrado en la mecánica, como el diseño de piezas y cosas así, eso lo ve mucho más un mecánico. Un eléctrico es todo el circuito y el DCC también es centrarse en la programación, pero como ha dicho Diego, uno se puede complementar súper bien porque uno toma conocimiento de todas las áreas, Claro, como por eléctrico. ejemplo, en eléctrica tenemos no, bueno, no sé si se ve mi mouse, pero en la foto de la derecha, arriba de la derecha, es el proyecto Bender, que en el fondo es un robot que está en el departamento de eléctrica. Y es choro, o sea, igual ahí nosotros vemos mucho la parte como de circuito de la parte de programación, así que en eléctrica hay un área de robótica, ahora como decía la Valesca también se complementan mucho con los otros departamentos, pero va a depender también como, también decía la Valesca, como el enfoque que le quieras dar. No sé si tienen más preguntitas, denle nomás antes que ya demos por finalizada esta sesión. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, o quieren saber simplemente como la experiencia, o quizás los cursos que nos costaron, con toda confianza, Los cagüines. los cabines eléctricos. Yo creo que a usted le interesa más lo que es la malla, me imagino. No, no hay más preguntitas. Pueden hablar un poco más sobre control de sistemas. Qué buen ramo. ¿Te gustó? A mí me gustó caleta. Yo quería tomar el núcleo, pero este semestre me chocaba con ramos que son anuales, entonces preferí tal vez tomar el próximo semestre. Pero básicamente es súper interesante porque también es un tema centrado como la automatización, pues es como entender el tema es modelar el tema de cómo yo agarro las señales y cómo hago que se retroalimente mi sistema para que lo analice yo
me encantó esa área, porque uno, lo menos en el área de control, o sea, en el ramo que va antes de control de sistema, fundamentos de control de sistema, uno ve básicamente cómo se plantean los problemas, como uno estudia las ecuaciones que modelan distintos, tanto es como un estanque químico, como es un taladro, o es como cómo se vacía un estanque, todas esas ecuaciones ya están modeladas y uno las estudia, y después uno le plantea un problema y uno ve cómo hace como para hacer cómo se retroalimenta el sistema, para que mi respuesta sea, por ejemplo, no sé, cuando aumente la temperatura del horno, se la baje hasta la temperatura que yo quiera. Eso, uno va viendo eso, es como la forma más simple de explicar lo que uno estudia. A mí me gusta harto esa área y me gustaría tomar más ramos para comprender más esa área. A mí me gustó harto con el profe Adam, que ahora está como... ¿Adams? Sí. Sí, el tema es que da el ramo en inglés. Es el profe que tiene doctorado en Oxford, ¿sabes? Sí, no, porque el ramo lo da en inglés y en verdad su inglés es muy bueno, se aprende, él en verdad no se complica, no es como que hace cosas rebuscadas, hace cosas muy aplicadas, se entiende súper bien el ramo, el tema es que está en inglés. Y bueno, y no le tengan miedo al inglés, chiquillas y chiquillos, o sea, chiquillas, no le tengan miedo al inglés, porque ahora después muchas de las soluciones están mucho mejor explicadas en inglés que en español a veces, así que... De hecho, aprovechen. Pero uno lo va aprendiendo. Aprovechen que tienen que, sobre todo yo les digo que me fui como al extranjero, al final es súper valorable tener un buen inglés, así que sí, intenten como enfocarse también, como que de repente pasa mucho y como, que baja inglés y la cuestión, pero es súper útil, es es más útil de lo que uno cree. Bueno, pero para que se continúe, así más o menos sigue la especialidad después que preguntan como la especialidad. Más que nada eso, uno profundiza los conocimientos al respecto, pero yo te hablo como desde lo primero que puedes ver. Claro. Al final, por ejemplo, unos muy buenos ejemplos muy aterrizados de como control de sistema, por ejemplo, un ascensor. Un ascensor es un sistema completamente automatizado y como que tienes que modelar desde el momento que hay como tu input, que sería como anotar el botón, de cómo se va a manejar, como la cuestión hasta, por ejemplo, los ascensores hoy día son súper como suaves y la cuestión, y eso es como tú modelas el sistema por detrás, ¿cachai? Antiguamente los ascensores eran como y frenaban así, el sistema no tan bien como desarrollado. Porque tú también, de repente, las cocinas eléctricas hoy día, que uno aprieta así la cuestión, sube el volumen, como que la cuestión sube, tenés que modelar eso, pues eso va mucho con lo que es automatización, como ejemplos muy cotidianos. Dice en el chat que es cómo empezar a investigar con un profe durante la carrera. Yo creo que eso va a depender cuando ya está llegando a la memoria, y yo creo que si los profes tienen una relación con los profes, casi todos, y conozco muchos casos que los profes intentan incentivar que te vayas a hacer magíster con ellos, así que al final lo que pasa en la práctica es como tenéis como subespecialidades, que las 5 que hablamos, al final dentro de esa especialidad igual tenéis como subespecialidades, entonces al final termináis siendo como en un área que son poca gente y siempre vais a tener una relación como cercana con los profes, y por lo generalmente los profes siempre son bacanes y siempre te van a ayudar en todo ese sentido, al final todas las memorias siempre hay que tener que hacerlo por un profe, así que los profes están ahí para eso al final. Como no es como... Sí, en verdad, generalmente los profes en cátedra te cuentan de sus proyectos y a veces es como, bueno, a mí me pasó, fue en la práctica yo también la hice afuera, y yo no sabía que era un proyecto de un profe del día, y yo le dije, profe, me gustaría seguir trabajando en esto, y dijo, ya, bacán, y ahí empecé a trabajar con él y no he avanzado mucho, pero estoy a un tema de lo que hice en la práctica. Y fue así de fácil, básicamente le dije, oiga, profe, ¿sabe que me gustó el tema? Ya, mira, tengo un trabajo. Claro, sí, al final el logo está... Así tal cual. Están metiendo tantas cosas que siempre les sirve como tener ayuda. Los profes siempre van diciendo los proyectos en los que trabajan y muchas veces dicen como si quieren preguntar algo, mándenme al correo. Así que en ese sentido es súper abierto. Bueno, yo creo que ya, ¿qué hora es? Esas son las 9. Si tienen unas últimas preguntitas, denle nomás antes que demos por finalizada esta sesión. Aquí esperando sus preguntas. Bueno, parece que no tienen preguntas. Disculpa. ¿Sí? ¿Podría poner la especialidad en las 5 de la...? Sí, obvio. Ahí estamos. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho como la astronomía, pero quería mezclarla con la eléctrica. Ya. Y no sé si tomar como esa especialidad, o por ejemplo hacer un minor, creo que le llaman, de astronomía. Ya, mira, por lo que yo tengo experiencia, al final muchos astrónomos terminan en lo que es el área como de hacer computación, al final te hacen mucho como análisis de datos, y los astrónomos se dedican mucho a eso, obviamente tienen como todo el conocimiento como de la física por detrás de todo, pero por ejemplo, yo te digo así de lleno, por ejemplo, que si tú querés como todo el tema instrumentación, al final van a ser como dispositivos que puedan ser satélites.
pero por ejemplo, la inteligencia computacional, el profe que yo le hablaba, que es Pablo, él trabaja él trabaja en la ESO y tiene caleta de proyectos. Todos los alumnos que están en el laboratorio de inteligencia trabajan con datos astronómicos. De hecho, por ejemplo, yo ahora en un proyecto tengo que hacer detección de supernovas, ¿cachai? Como aplicando inteligencia. Y al final yo encuentro como que tenéis que preguntarte como qué es lo que quieres desenvolverte en la astronomía. Al final, mucho, cuando uno se va a astronomía, uno simplemente tiene que empezar a hacer como posgrado y empezar a buscar cosas como muy específicas y muchos terminan en divulgación científica o haciendo investigación. De repente, si queréis como simplemente estar trabajando como analizando nuevas cosas, inteligencia o instrumentación también es una buena opción. Entonces, yo te recomendaría que fuerais como mezclando al final, pues ir tomando cursos de diferentes cosas, ir tomando cursos de astro en la misma malla acá. En el plan común de eléctrica uno tiene que tomar electivos de lo que sea Electivo. de carrera, así que lo puedes mezclar con astronomía y al final no puedes ir te entiendo. Pero en el área eléctrica se trabaja harto con astronomía, así como respondiendo un poco tu pregunta. Sí, ¿no? Y se dedican también toda la electrónica para telescopios y cosas así, eso también lo ve uno. Y te digo que son amigos, tengo amigos muy cercanos que son muy apasionados y muchos profes del departamento trabajan muy de la mano con, ¿cómo es? Con Cerro Calán y cosas así, se trabaja muy de la mano, entonces no es algo que sea como descabellado y los electivos yo creo que sí se pueden complementar súper bien. Y hay profes que ejercen ramos de parte de eléctrica que cuentan como electivo que son muy centrados en la astronomía. Sí. Así que Desde eléctrica se puede todo. eléctrica, sí, por eso. Ya, bacán. Gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita, cabres? ¿No? También yo creo que ya hemos respondido a estas preguntas. En todo caso, si le... Bueno, aquí podemos hacer un poco de spam. Ahí, si le interesa un poco saber, quizás, o no alcanzaron... todas estas charlas se van a subir eventualmente, se supone. Igual nosotros, bueno, yo y la Valesca trabajamos en el área de difusión de la facultad y tenemos un Instagram con mucha información de todo. Así que, si te tiráis algo, lo puedo buscar. Vale, yo creo que voy a dar por finalizada esta... para cerrar la conversación, así que oficialmente me voy a despedir. Voy a agradecer a todos los que estuvieron acá. Así que muchas gracias por participar y ojalá la haya servido. Sí, muchas gracias a todos, todas, todos. Sí.